Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Contragolpe. Nos reencontramos con ustedes después del lapso del verano, el tradicional paréntesis de enero y casi febrero. Y hoy vamos a arrancar el año político precisamente hablando con un analista político, con un amigo de la casa que es Vicente Massot. ¿Qué tal, Vicente? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer un pequeño introito para que nos sirva de disparador. La verdad que vivimos un verano bastante caliente. Ya la Argentina hace varios veranos que abandonó, valga la contradicción de palabras, el frío del verano. Siempre en la política argentina el verano era como un paréntesis. Bueno, la verdad es que los episodios toman vida propia y este verano particularmente fue muy caliente a partir de la situación económico-social. El gobierno enfrentó un severo ajuste de la economía y eso dio lugar a un nuevo escenario político, porque vale la pena recordar que hasta el anuncio del ajuste lo que se discutía en este país ni más ni menos es la suerte y la continuidad del gobierno y en qué condiciones continuaba. Bueno, parece que el ajuste le ha dado cierto aire. Veremos a ver eso cómo se traduce en la disputa política presente. Yo te hago este disparador, Vicente, corregime, pero me da la impresión que el gobierno ha logrado cierto balón de oxígeno. Sin duda. Coincido absolutamente con lo que acabas de decir, en el sentido de que hasta hace unos días, poco más o menos, o unas semanas, lo que discutíamos todos, aquellos que estaban en el gobierno, pero por supuesto no lo podían decirlo, aquellos que no estamos en el gobierno, en todos los mentideros políticos, en las mesas, en los casamientos, era un tema excluyente. ¿Llegan o no llegan? Claro. Y era claro que si no hacían algo, no llegaban. Y me parece que por aquello de que la necesidad tiene cara de hereje, y a veces hay que hacer de la necesidad virtud, lo que Cristina Fernández dijo que nunca iba a hacer, y yo creo que sigue siendo una palabra maldita, y no la vas a escuchar en los labios del kirchnerismo, el ajuste, es lo que han comenzado a hacer. Y es un ajuste, yo te diría, duro, todavía sin plan, con final abierto, pero que cambió el eje de la discusión. Porque hoy ya no discutimos más si llegan o no llegan, es un capítulo aparte, pero evidentemente creo que han acomodado algunas cargas. Falta mucho, pero la devaluación, el alza de las tasas, el tope a las paritarias, el arreglo con Repsol, la renovación de conversaciones con el Club de París, etcétera, etcétera, lo que demuestran claramente es que hay, primero, una capacidad tardía, pero más vale tarde que nunca, de asumir el problema tal como es, lo dramático que es. Y lo segundo es que han tomado algunas medidas de tipo ortodoxo que antes se hubiesen cortado la mano. Pero como tienen que durar, y como la prioridad única que tiene el kirchnerismo es llegar, no digo intacto, pero llegar a 2015, a diciembre, han optado por este camino. Me da la impresión que en ese, digamos, en ese sentido primó, como bien decís vos, la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de agotar mandato. Es decir, ella de alguna manera, bueno, con frases muy altisonantes como para hacer una devaluación busquen otro presidente, bueno, ese fatídico, creo que 21 de enero, bueno, borró prácticamente con la mano lo que había dicho con su boca, ¿no? Ahora, dicho esto, vos también abrís un interrogante en el sentido de, bueno, ¿qué va a desencadenar el ajuste? Porque este ajuste básicamente lo que va a hacer es planchar el nivel de actividad económica. Es decir, ya hay advertencias muy fuertes en el sentido de que se va a sentir en los sectores industriales, en los generadores de empleo. Ahí también, digamos, en una conversación que tuvimos con vos en un ámbito más de tipo familiar, en la casa de un amigo, vos decías, la suerte del gobierno se va a jugar entre julio y fin de año, entre julio, porque ahí se va a ver lo que fue el ajuste, es decir, las cuestiones más, las menos positivas, por así decirlo. Yo creo que vimos el primer capítulo del ajuste. Devaluación, tasas, Repsol, algo más. Me parece que se abre una segunda instancia ahora,
¿Cómo salen las paritarias? Me parece que ahí estamos hablando de un tope tácito del 30%. El gobierno no se puede dar el lujo de pasar como una locura el 35%. De eso mucho va a depender el futuro. En ese orden de cosas hay 2 o 3 gremios que son, me parece, patrones Son testigos, ¿no? Testigos. Sí. Docentes de la provincia de Buenos Aires, camioneros, hay otros, pero me parece que son los 2 ejemplos, yo diría, paradigmáticos que se pueden dar. E inmediatamente después viene el tema subsidios. Ahora, lo curioso de todo esto, y uno puede hacer una crítica feroz o menos feroz, más o menos ideologizada, pero llama la atención el hecho de que haya sido tan tosudo el kirchnerismo y al mismo tiempo tan soberbio de no haber querido ver las cosas, que si esto mismo lo hubiesen hecho hace un año, no digo que hubiesen ganado las elecciones, pero hoy estarían en una situación infinitamente mejor de cara al 2015. Es decir, si lo que ellos pretendían era continuar, y quien dice hegemonía dice continuidad, y este es un gobierno y este es un pensamiento que estaba haciendo una matriz hegemónica. Entonces, lo peor que le puede pasar al kirchnerismo es tener que irse a su casa sin pena ni gloria en el diciembre del 2015. Esto ya es un hecho, no tienen otra alternativa. Lo curioso del caso es que por aferrarse al discurso, por aferrarse a la tosudez, a la soberbia, ponele el nombre que quieras, esto mismo hecho hace un año, nadie... No tenían que cortarse las venas, nadie se iba a ir al infierno, no los iban a acusar de imperialistas. Si lo hubiesen hecho, hoy estarían mirando la realidad de una manera totalmente distinta. Bueno, estamos discutiendo si llegan o no llegan, estamos discutiendo qué va a pasar el segundo semestre. Lo que no cabe ninguna duda es que ya no tienen tiempo para, para poder sacarse de encima, van a tener que asumir las consecuencias tremendas que tiene todo ajuste. El ajuste, mira, y termino con esto, el ajuste es como una operación. Es decir, hay muy pocas operaciones que son incoloras, inodoras e insípidas. La operación, hay sangre, hay dolor, hay un postoperatorio molesto, anestesia. Bueno, el ajuste es lo mismo. Sí. Evidentemente. Ahora, dicho esto, da la impresión que hay un sector del gobierno, del kirchnerismo, mejor dicho, que no digo que mire con buenos ojos a Scioli, porque eso no lo va a hacer nunca, por definición. Pero no tiene por otro. Antípodas. Pero empiezan a asumir que es el único candidato con el que pueden jugar. Claro. Eso empieza a pasar, es decir, puedo darte claro. varios ejemplos. Por ejemplo, un pequeño rifrafe entre Diana Conti, me acuerdo en su momento, y Kunkel, donde decía, bueno, es un compañero, y lo de bueno, pero no, yo no estoy... Pero cada vez más, digamos, esta cumbre de Santa Teresita. Bueno, lo que sucedió ayer o anteayer en Lomas de Zamora convocados por Mariotto, donde en una misma foto estaban abrazados, cantando juntos, de Pedro, Larroque, Eve de Monafini, Mariotto, Uribarri y Scioli. Sí, que alguien me diga si esa foto era posible hace 6 meses. La Biblia del Calefón. No, o se asumieron. Yo creo que, insisto, me parece que en esto hay que pensar que no los une tanto el amor sino el espanto, como el espanto o el miedo. Y lo peor que les puede pasar. Vos imaginate un gobierno que durante 10 años se creó para sí mismo y para consumo externo lo que yo llamo una épica de cartón. Ellos creen que es una épica de hierro. Sí. Yo creo que es una épica de cartón. Esa épica de hierro del kirchnerismo, la liberación, la juventud peronista, termina en Scioli. Es decir, para ellos terminar en Scioli, la verdad es que es un retroceso brutal. Una derrota en toda regla. Pero como vos decías, hay un reacomodamiento. Es cierto que siguen algunos diciendo mi candidato es... Domínguez el otro día dijo, es Urtubey, Randazzo dijo, no es el mío, Kunkel tampoco, pero la verdad es que uno va a las encuestas y Uribarri, más Aníbal Fernández, más Julián Domínguez, más Randazzo, más Urtubey, todos creo que nos suman 6 puntos. Scioli sigue sumando casi arriba. 20. Bueno, eso evidentemente los va a empujar en esa dirección. Ahora, dicho esto,
me da la impresión que abre una verdadera caja de Pandora electoral esta situación, porque si Scioli finalmente logra condensar a estos sectores duros o al gobierno, que siempre un gobierno es una caja empujando a un candidato, Sí, quiero claro. decir, y con operaciones y con capacidad de fuego, y ya sabemos que el kirchnerismo lo que tiene es capacidad de daño. Digo, eso más la virtud hasta ahora indescifrable de Scioli, de siempre caer parado diciendo muy poco, más llamale natural simpatía, más estructura del PJ, va a terminar armando una candidatura competitiva, evidentemente. Massa, que pretende disputar un buen pedazo del peronismo, ergo 2 listas peronistas con capacidad electoral. Bueno, me parece que se abre en la Argentina un verdadero interrogante, como mínimo un escenario de balotaje, y un interrogante de cara a la continuidad del peronismo. Sí, yo ahí haría una serie de aclaraciones, de comentarios, te diría yo, abiertos a debate, por supuesto, pero que me parece que son pertinentes y que, no digo que enriquezcan el debate, pero le agregan algo. Lo primero, si el kirchnerismo quiere mantener algo después del 2015, tiene que encontrar un candidato competitivo. El único candidato competitivo es Scioli, porque Cristina Fernández, que lo sería también, está impedida de participar en esa puja. No hay un delfín del riñón, ergo es Scioli. Ahora, Scioli, dejado a la buena de Dios, si tuviese la potestad de hacer las listas, obviamente le daría poco y nada a la cámpora, al kirchnerismo puro y duro, porque claramente no es un hombre de esa clac. No. Lo que no podemos ser tan ingenuos es suponer que le van a dar la candidatura a Scioli, lo van a apoyar a Scioli, Sin pedirle nada a cambio. le van a armar de Scioli para abajo todo. Es muy probable. Conociendo al kirchnerismo, es fácil darse cuenta que la cosa va a correr por ahí. El tema es cuánto va a poder Scioli mantenerse en la situación en la que ha estado hasta ahora, con alguna devaluación, a lo cual voy a comentar después, siendo que la gente va a decir, pero ¿cómo? ¿Es Scioli o es el kirchnerismo? Sí. La idea de Scioli, y por eso yo creo que esta es una situación difícil, él no puede romper. No. Pero si no puede romper y no quiere ser no quiere hacer seguidismo, es decir, no quiere ser un kirchnerismo lavado, pero kirchnerismo al fin, tiene que independizarse. Ahora, vos no podés romper porque sos gobernador y no te podés independizar. Es la cuadratura del círculo. Sí. Yo a Scioli, en esta situación, si no logra solucionar o resolver ese problema, que no es de fácil resolución, lo veo perdiendo de acá a 2 años un espacio muy importante. De hecho, el Scioli, que era de amianto, desde las PASO acá, Empezó a ceder. perdió por 12 puntos la provincia de Buenos Aires y hoy está claramente en las principales encuestas Abajo de 10 ese. puntos abajo de Massa. Sí. Y respecto a lo que vos decís, yo creo que también aquí se abre un panorama, claro, falta mucho, pero fíjate vos cuál es la preocupación de algunos sectores muy importantes de la Unión Cívica Radical. Elisa Carrió, con su proverbial verborragia, inteligencia y valentía, lo ha planteado a cara descubierta, y el PRO, Macri no ha abierto la boca, pero sí lo han dicho algunos de sus seguidores. Te lo resumo con idioma del tablón. Muchachos, si nosotros no llegamos a algún tipo de acuerdo para ir todos a una UNEN, esto termina en una interna peronista, Massa Scioli. A lo que voy es que lo que vos planteás, y yo comparto, es que habiendo 2 candidaturas todavía muy fuertes como la de Massa y de Scioli, los otros empiezan a pensar, sí, habrá muchas diferencia, pero en la medida en que de acá no salga un candidato, esto termina en una interna. Sí. Hoy sería así. Sí, el riesgo de eso es no, bueno, lo digo como observador externo, es no convertir ese espacio en una unión democrática. Es decir, me da la impresión que ahí siempre necesitas algo del caladero peronista por la composición electoral de este país, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Además, sobrevuela sobre cualquier instancia de ese tipo la sombra de la alianza, ¿no? Claro. Podés llegar a ganar, es una alianza para ganar una elección, no digo que esta lo sea, obviamente a priori vos decís, sí, pero esto nos gobierna en 7 meses. Después hay que gobernar, claro, después hay que gobernar.
quiero sacarte por un momento del tablero político local y hacer una mirada más regional. Obviamente preocupados por la situación venezolana, difícil diagnosticar la hoja de ruta, evidentemente es una hoja de ruta compleja, pero digo, ¿en qué va a desembocar? La Argentina evidentemente tiene una alianza estratégica con Venezuela, este gobierno tiene una alianza estratégica, aparte la Argentina es acreedora del gobierno, perdón, es deudora del gobierno, fuertemente deudora, creo que hay una deuda, algunos dicen 12.000 millones de dólares, una enormidad. Pero lo que voy viendo en la región es que, en general, bueno, los gobiernos recostados sobre el Pacífico, uno podría hacer algún paréntesis con Correa, pero no me animaría a decir mucho tampoco, están en otra música, están tocando otras frecuencias, abiertamente, totalmente. Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Brasil es Brasil, tiene vida propia. Brasil negocia sus problemas frente al establishment internacional en nombre y en cabeza de Brasil, con lo cual no necesita de alianzas estratégicas. Ahora, la Argentina, bueno, tiene que tomar una decisión, digamos. ¿En dónde se anota? ¿Para dónde va la Argentina? Por ahora hace chavismo desembosado en términos del discurso, porque la verdad sea dicha, y si bien es cierto que lo entiendo como un comentario propagandístico, es decir, si uno lo toma como parte de la propaganda o de un discurso ideológico para impugnar al gobierno, entiendo que uno puede decir la Argentina es Venezuela o va camino a Venezuela. La verdad que me parece que estamos años luz de Venezuela. Sí, esa es la verdad. Ahora, eso no quita que haya una simpatía manifiesta, que seamos deudores fuertes de Venezuela y que haya un tácito entendimiento entre dos presidentes, no es una alianza estratégica entre dos naciones, porque además como nosotros no sabemos cuáles son nuestros intereses permanentes y no tenemos una política exterior transformada en política de Estado, vamos a los vaivenes de las relaciones carnales al chavismo puro y duro, entonces yo te diría, la Argentina no puede ser mucho por Venezuela, Venezuela no es un referente de la Argentina, algún día la Argentina tendrá que seriamente sentarse a pensar qué es lo que quiere hacer. Creo que el Mercosur es una suerte, como decía mi amigo Felipe de la Balsa en un artículo hace muchos años, es Macondo. Obró cosas importantes, pero creo que hoy es manifiestamente incompleto y además no colma las expectativas de un país en serio. La Argentina no puede mirarse al ombligo. Encerrarse en el Mercosur es mirarse al ombligo. No basta el Mercosur. Obviamente. Nuestro mercado no es el mercado, es el mundo. Obvio. Pero bueno, yo te diría que desde el punto de vista regional, yo a su vez tengo una, no te diría que es una idea particular, pero soy muy escéptico respecto de los bloques, de las regiones, de los subcontinentes. Latinoamérica es una voz que refleja una serie de países que tienen, sí, no digo una historia común, pero rasgos culturales comunes acusados. Fuera de eso, yo te diría, ¿existe Latinoamérica? Políticamente no existe, económicamente no existe. Bueno, tiene peso, digamos. Bueno, Ni tiene peso, ni los problemas de los países son semejantes. Diría más, como para no suponer que yo estoy haciendo una suerte de agravio o capitis diminutio a Latinoamérica. Si vos me decís Europa, es un continente, es una noción geográfica, es una voz. Europa política no existe. No existe. Y la Europa económica, sí, existe un conglomerado de países que forman la Unión, pero que no es toda Europa tampoco. Es decir, yo en eso, nosotros estamos años luz de los procesos de cooperación y de integración como los que se dieron en Europa, de modo tal que lo regional lo tomo con pinzas. Sí, coincido totalmente con vos que hay unos países recostados sobre el Pacífico cuyas performances económicas, sociales, de integración en el mundo y de éxito en los últimos años ha sido tan grande que hablan otro idioma. Es decir, ¿qué tiene que ver Colombia, Perú y Chile con la Argentina, Ecuador y Venezuela? Y la verdad que bastante poco. Hablamos castellano, generalmente somos católicos, pero bastante poco, ¿no? Sí, ahí, como bien decís vos, por obra de... Cada país tiene sus particularidades, pero evidentemente por obra de una multiplicidad de factores han encontrado un sentido estratégico. Sí. Sí, definitivamente. Al final, quiero decir,
desde Alan García hasta Ollanta Humala consensuaron una política común, Claro. por lo menos en lo esencial, Sí. que es lo que la Argentina sigue pendiente, ¿no? Sí, O sea, sí. el gran debate de la Argentina es, ¿podrá encontrar un sentido estratégico de inserción en el mundo, un rumbo? Yo te diría, ¿sabes qué? En distintas etapas, o mejor dicho, en épocas distintas. Los chilenos, los peruanos y los colombianos descubrieron dos cosas que alguien me diría, pero ¿es de perogrullo? No, no es de perogrullo. Sobre todo en esto que llamamos el subcontinente latinoamericano, pero que yo diría que es de México para abajo. Descubrieron el capitalismo y descubrieron la democracia republicana. Los otros países todavía no descubrimos eso, ¿eh? No sabemos bien qué es el capitalismo. Los sistemas híbridos que tenemos, un poquito de capitalismo, un poquito de estatismo, algo de intervencionismo, algo de social... Bueno, es un mamarracho, así están Total. estos países. Y en el sentido institucional lo mismo. Lo claro. mismo, sí, sí. Lo vas a la democracia, pero nos olvidamos lo que es la república. Creo que el gran salto adelante que han dado Chile, el primero en hacerlo, Colombia el segundo, y Perú desde hace algunos años, en una serie ininterrumpida, incluso de gobiernos muy distintos entre sí ideológicamente, es que descubrieron esas dos cosas. Sí, la Argentina evidentemente, aparte yo creo que vale la pena aclarar que no es que Argentina tenga que imitar a estos países, claro, en el sentido de que tiene particularidades y yo creo, humildemente digo, condiciones objetivas mucho más interesantes que todos estos países. Es decir, la Argentina podría dar un salto de calidad en menos tiempo, con resultados óptimos, porque la Argentina efectivamente es un país de clases medias, ya por ahí no en términos numéricos, pero en el inconsciente colectivo es un país que se piensa en términos de clase eso es media. cierto. Dicho esto, me da la impresión que eso es un activo, no es un déficit. No. Con lo cual, la Argentina podría dar un salto de calidad, pero, insisto, debe definir políticas comunes, estratégicas. Por último, para que lo cierres vos, ¿percibís en ese nuevo esquema electoral que se abre más tarde, más temprano, en lo que queda de año y el que viene, alguna idea común de la Argentina? En los tipos que van a llegar, que al final son 5, 4, 3, claro. no, tampoco hay mucho más. ¿Vos creés que hay una idea común o no? Macri, Massa, Scioli, Wiener, yo qué sé, no sé. ¿Querés agregar alguno más? Yo lo conozco poco a Wiener. De los demás, yo te diría que seguramente van a ser un país más vivible. Vivimos crispados los argentinos. Ninguno va a enarbolar un discurso de odio, de excluidos, de unos u otros, de aquellos son amigos y estos son enemigos, que es la Argentina que hemos vivido en los últimos 10 años. Desde ese lugar hay una coincidencia. Me parece que hay una idea respecto de la necesidad de la Argentina abrirse al mundo también que es común, y me parece que es un segundo dato distintivo. Y por lo menos en el discurso hay un énfasis puesto en la necesidad de reconstruir y revalorizar instituciones que también me parece que es un tercer rasgo común. De modo tal que la respuesta es sí. Sí, por necesidad, Sí, más que por pensamiento estratégico, puede o por ser, definición ideológica, puede ser, sí. o por profundización. No, puede ser. O sea, no queda otro camino que eso. No queda otro camino, pero creo que casi sentido pero común, ¿no? Ninguno es un perverso, ninguno es un ideólogo, ninguno se asume como portavoz de la verdad. Eso si uno diría, ¿cuáles son las grandes diferencias que podrían establecerse entre Sergio Massa, Daniel Scioli y Mauricio Macri? Al menos. Quizás haya otras respecto de Cobos y Sanz, pero tampoco tantas. No sería tan fácil encontrarlas. No, eso no quiere decir que piensen en todo de la misma manera y lógicamente tienen estrategias distintas, vienen de lugares distintos. Pero desde ese lugar me parece que hay razones en esto específicamente para ser optimistas. Vicente, gracias por habernos acompañado. Por haber invitado a vos. Señores, hasta el próximo sábado aquí en Contragolpe. Chau. Ellos ya se inspiraron. Ahora inspírate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte.
Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Ehrlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Muntavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz Casi Constituyentes Villa Martelli, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero el pibe está grande y es hora de que tenga su propio auto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bancor, www.bancor.com.ar. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hace más de 25 años venimos invirtiendo en modernos centros de formación, capacitando las nuevas generaciones de trabajadores hoteleros y gastronómicos del país. Oiga, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Querés ser taxista? Obtené tu registro profesional gratis. Curso con salida laboral inmediata. 4674-6962. En el municipio de Florencio Varela trabajamos por una comunidad segura. Más de 150 cámaras ubicadas estratégicamente que transmiten imágenes a la Sala de Protección Ciudadana. Incorporamos la Guardia Comunal para el patrullaje preventivo y la intervención las 24 horas. Ante cualquier eventualidad, comunícate a nuestra línea gratuita de seguridad 0800 999 1234. Profesional gratis. Curso con salida laboral inmediata.